Bien, hermanos, parece ser que estamos en directo. Ya me lo confirmaréis dentro de un rato, cuando acabemos. Vamos a continuar con el estudio sobre la herida y la amargura, la parte quinta. Sin más preámbulos. La parte quinta de la herida y la amargura es la parte segunda respecto a la amargura. O sea que vamos a estar viendo acerca de la amargura, porque es realmente el problema, ¿no? Ya dijimos tantas veces que la herida no es tanto un problema, es una realidad. Pero el problema real es la amargura que viene de la herida cuando esa herida pues no ha sido tratada como debe de ser. Entonces, la amargura es la gran adversaria de la paz y la gracia. De la gracia de Dios se entiende, de cara al individuo que la sostiene en su vida, o sea, que el individuo que sostiene esa amargura en su vida. El individuo que sostiene esa amargura en su vida, eso es enemigo, eso es enemigo de la paz de Dios y de la gracia de Dios. O sea, es un contrasentido, ¿no? Es algo que no puede ser de ninguna de las maneras. Entonces, que tengamos esto presente. Es imposible estar disfrutando de la verdadera paz de Dios si estamos arrastrando amargura. Y esa amargura, muchas veces, como ya dijimos, voy a decir asintomática, es una palabra muy moderna, ¿no? Pero en un sentido sí lo es, porque parece que no está. Me refiero a este tipo de amargura, que parece que no está. Vamos a llamarla asintomática, amargura asintomática, es decir, que no presenta síntomas, ¿verdad? Está ahí, porque se va arrastrando desde hace tiempo y a la mínima de cambio esto, ¡boom!, sale otra vez a la luz, se manifiesta, sale a la superficie, quiero decir, y ahí ya no es asintomático, ahí sí es sintomático, ahí se siente, ¿no? Ahí se sufre. Y, hermanos, el asunto aquí es atajar esto desde el inicio. Hay que atajarlo, hay que cortarlo desde el inicio, desde la raíz. No podemos ir cortando un árbol, ir cortando las ramas, pensando que así vamos a cortar el árbol. Para cortar un árbol que esté enfermo, en fin, un árbol que queramos arrancar, vamos a decir, cuidado con los ecologistas, que ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar un árbol que realmente pues tiene que ser arrancado porque es un árbol conflictivo en cuanto que está enfermo y puede contaminar a otros. Vamos a imaginar. ¿Cómo lo cortamos ese árbol? ¿Cómo lo cortamos? ¿Ramita por ramita? No, todo el mundo sabe que eso no es de sentido común. Hay que ir a la raíz. Primero lo cortarás lo más a ras posible del suelo y luego, si es necesario, tendrás que ir y ahondar y sacar esa raíz, porque esa raíz vamos a decir que está podrida o está infectada, vamos a imaginar. Pues hay que sacarla. Acordaos de la bala que dije el domingo pasado. Pues algo parecido. Hay que ir al fondo de la cuestión y arreglarlo desde ahí. Porque si no, cada vez que surja algo, cualquier asunto, y consecuentemente esa amargura escondida se manifieste, eso va a ser una pelea contra la paz de Dios y contra la gracia de Dios. Así que las cosas son como son, hermanos. La Biblia habla de todo ello, ¿no? Hebreos 12, 14, 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero lógicamente esa santidad es la implícita de Cristo en uno. Pero no voy a entrar ahí porque ese es un asunto de soteriología, ya es otro asunto. Sigo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad que lo hemos visto? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué significa eso? Pues ese es el ejemplo que estoy dando, que parece que todo va bien, que parece que todo son sonrisas sin lágrimas, ¿vale? Todo jiji, jaja, va muy bien, y de repente algo ocurre que dispara esa amargura que sí, no se veía, pero sí estaba, y estaba escondida bajo la piel. ¿Vale? Ahí estaba escondida. La piel del alma, Qué bonita canción. Entonces estaba ahí. Eso dispara eso y entonces emerge, brota, surge, y eso es contaminante. En primer lugar, porque es un ataque a traición, porque nadie se lo esperaba. La otra parte, está viendo esto y no solamente viendo, porque ya es parte del asunto también. Y eso genera pues esa contaminación. La persona que tiene la amargura está contaminando a la otra. Hoy en día hay una expresión muy moderna que se llama toxicidad, no llaman toxicidad, hablan de las personas que son tóxicas. Bueno, yo pienso que lo que es tóxico es el veneno. Una persona no es veneno. Pero bueno, se entiende lo que se quiere decir.
por toxicidad y por persona tóxica. Es una persona que está arrastrando un problema que a priori parece que no se ve, parece que no hay, parece que no está, pero sí está. Y se manifiesta en un momento en cuando el disparador se produce. Ahí surge y ahí tenemos el problema, porque eso hace que los demás también sean de alguna manera intoxicados o contaminados. Gran problema, hermanos. Así que démonos cuenta de que la gracia santificadora de Dios puede dejar de llegar a Él, no la gracia salvífica, que es otro asunto. La salvación no se puede perder, pero la gracia santificadora de Dios puede dejar de llegar a aquel que persevera en su amargura, que persevera. Claro, a ver, en un momento dado, si uno tiene ya arrastra ese problema y se manifiesta ese problema de la amargura y le pilla, digamos, infraganti, como que no se lo espera que eso va a producirse, se va a poner de manifiesto. No es tanto que está pecando porque le ocurre eso, pero pecaría si no intentara poner solución a eso. Si lo dejara pasar, si dijera, es igual, me da igual, o algo por el estilo. Si no asumiera la responsabilidad del problema que tiene, ahí sí ya peca, porque está afectando, seguro, a terceras personas. Bueno, se afecta a sí mismo, pero también afecta a terceras personas. Y también afecta a Dios, ¿por qué no decirlo? Porque Dios tiene sentimientos, ¿sabes? Estamos hablando de cristianos, No hablamos de impíos, los impíos no hace falta. Estamos hablando de cristianos. Entonces, cuando uno practica la dejadez, es dejado, decir, bueno, yo tengo ese problema, pero es igual. O peor aún, si los demás son afectados, ese se lo merecen. Además, si es fulanito, menganito y el otro, pues mira. O sea, es como una represalia, ¿verdad? O sea, está añadiendo pecado al pecado. No, eso no puede ser, hermanos. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Porque el reino de Dios es paz. Entonces, si vamos contra la paz de Cristo, estamos yendo contra Cristo. Tenemos un problema ahí. Por lo tanto, hermanos, la persona que tiene ese problema de esa amargura, ese resentimiento, esa propensión al resentimiento. A ver, hay personas que tienen propensión al resentimiento de una manera, digamos, que natural, porque lo han heredado así. O sea, mi padre lo tenía o mi madre lo tenía y yo también lo tengo. Es algo, yo no sé si llamarle genético, espiritual, no sé cómo llamarle eso. Pero esas propensiones existen. Existen propensiones buenas y malas, ¿vale? Esta es una mala. Todo el mundo estará de acuerdo con eso. Pero eso es una cosa que también hay que tratar. Pero aquí estamos hablando de otra cosa muy diferente. Estamos hablando de personas que no necesariamente han tenido esa propensión de manera natural, contra la cual también hay que pelear, sino que a lo largo de su vida, por el hecho de haber entrado en conflictos no resueltos, se han autogenerado ese problema de ese resentimiento y de esa amargura. Y lo van arrastrando. Eso sí es peligroso y malo. Y requiere de una solución. Porque si no, lo que va a ocurrir es que las personas que están al lado tuyo, si tú tienes ese problema y no lo quieres resolver, si tú estás peleando contra eso, genial. Sigue peleando hasta alcanzar la victoria. Pero si tú o bien te has resignado, o bien no te da la gana, o bien eres flojo, o bien no sé qué, la razón que sea por la cual tú no estás peleando contra ese problema del resentimiento fácil, o amargura, porque son sinónimos, sí, podemos llamarle sinónimos, si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, las demás personas van a tener que huir de ti, o apartarse. Claro, porque es imposible. Entonces, uno tendrá que apartarse. Yo no digo de apartarse totalmente, pero sí de tener cierta distancia, porque es insufrible. Y eso ocurre, hermanos, en iglesias, en grupos de cristianos, en familias de cristianos, en matrimonios cristianos. Eso ocurre. Y eso no debería ocurrir. Eso no puede pasar.
E insisto, es cuando ya sencillamente se tira la toalla, se dice, mira, esto no hay nada que hacer. Ese es el problema. Si mientras tanto uno está peleando y está haciendo su parte y le cuesta, pero sigue adelante, vale, paciencia. Pero cuando una parte dice, yo ya tiro la toalla y avanza en ese resentimiento con sus consecuencias, la persona que está al lado no tiene por qué estar aguantando eso. No estoy hablando de divorcio, ni estoy hablando de algo similar. Estoy hablando de que alguna solución habrá que encontrar, no sé cuál. Pero algo habrá que encontrar, algo tendremos que hacer, porque lógicamente a paz nos llamó Dios. Eso está escrito. Así que quiero decir con esto que es grave, que tiene consecuencias muy graves cuando una persona que está muy amargada, resentida, no hace nada para arreglar eso. No busca de Dios para arreglar eso. Porque eso está afectando a terceros. Y la verdad, no es justo, ¿no? Por ello pongamos cierta distancia, mayor o menor, según sea el caso, frente a las personas que estén en amargura para que no seamos contaminados. Si es que lo dice la palabra, no es una cosa mía. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a ver, ¿es la voluntad de Dios que los cristianos sean contaminados? No. ¿Qué hay que hacer para que uno no se contamine del virus famoso? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? La distancia social, todas estas cosas. O sea, tiene que apartarse, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues eso si lo trasladamos a lo anímico, a lo espiritual, es exactamente lo mismo. Tendremos que apartarnos cuando realmente pues, la otra persona no esté haciendo lo que tiene que hacer. Si está haciendo lo que tiene que hacer, vamos a ser pacientes, pero si no está haciendo lo que tiene que hacer, porque en definitiva no quiere, pues que asuma sus consecuencias también, porque es que si no seremos contaminados. Es así. Pero vamos a lo positivo. Vamos a buscar las soluciones, no nos quedemos en lo negativo. Deshaciéndonos de la amargura. No podemos negar la amargura cuando ésta es real. Ya lo dijimos. Es un engaño decir, no, yo estoy bien. Porque quieres estar bien. Claro. Y te engañas a ti mismo diciendo, estoy bien, porque en realidad lo que estás diciendo es quiero estar bien. No digas estoy bien. Di quiero estar bien. Eso es más honesto. Porque si no es un engaño. Bueno, ya veremos cómo erradicar este virus. Es interesante eso de virus porque lo escribí hace muchos años. No existía el virus este famoso que va por ahí. Pero valga decir aquí que hay que confrontarla y el primer paso es reconocer que está ahí en nosotros, si es el caso, ¿no? O sea, lo que no podemos, hermanos, como ya dije el domingo pasado, pero insisto, no podemos escondernos de la realidad. O sea, ir por la vida como el avestruz es estúpido. Vivir por la vida como cierto político que yo me sé, eludiendo responsabilidades y escapándose, no es la manera de vivir. O sea, el cristiano tiene que afrontar las cuestiones con valentía, también con inteligencia, pero lo que no podemos es decir, no pasa nada, cuando sí pasa. Hay que confrontar ese problema con la palabra de Dios, que es la manera. Si de veras no vivimos, como dice Santiago 3, 17 y 18, entonces entendamos que ese es el listón al que hay que llegar. Lo vemos de Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es imposible sin Dios. Esto es imposible. O sea, se puede más o menos... uno puede ser un buen actor, ¿no? Bueno, se puede simular, se puede sonreír y tal, pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de cuando es real. Vamos a ir analizando esto, que es muy importante. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, lo que es de Dios, la sabiduría, el entendimiento, lo que hay que hacer, etcétera, es pura, o sea, no tiene ninguna mancha. Es pacífica, o sea, está bañada de paz, viene con paz. Cuando hay conflicto, eso no es de Dios. Por tanto, es amable, es benigna, o sea, va hacia el bien, apunta hacia el bien de Dios, ¿entiende? Por lo tanto, está llena de misericordia y genera buenos frutos.
que no tiene ni incertidumbre ni hipocresía. Porque dije antes, es muy fácil intentar, pues no sé, ser un actorazo, ¿no? y representar un papel. Pero ¿cuánto te puede durar eso? Unos días, unas semanas, hasta unos años, pero luego al final se sabe lo que es. No, tiene que ser real. La forma de vivir de Dios para nosotros deberá ser esa y no otra. Y la única manera de alcanzar eso es con la gracia de Dios. Y para no desmerecer la gracia de Dios en nosotros, tenemos que, si hay resentimiento, si hay rencor, si hay propensión a la amargura, si hay amargura, cualquiera de estas cosas, cualquier alteración de ese tipo, el primer paso es reconocerlo y buscar ayuda. Porque si no, será imposible que podamos vivir en esa gracia de la cual estamos hablando. Bien, pasamos ya al siguiente capítulo, y este ya es el último, aunque no lo vamos a terminar hoy. La amargura, parte 3. Mateo 6, 12, 13, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Mateo 6, 12, 13 es el Padre Nuestro, ya sabemos, ¿eh? Bien, en este último capítulo veremos también cómo salir definitivamente de esa trampa diabólica que es la amargura y llegar a tener de nuevo gozo y paz en el alma, que todos queremos eso. Hay pasos prácticos que estudiaremos, que nos podrán facilitar el perdonar. Desde luego, os voy a decir una cosa, ¿eh? La clave de la solución de todo esto, en principio, y en lo básico, es el perdón. Por eso el Señor insiste, dice Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y el Señor, ¿qué le dice? 70. ¿Hasta 7 veces? Dice, hasta 7 veces, como diciendo, no, 70 veces 7, que son 490, pero es una manera de decir siempre. O sea, el perdón es muy importante porque, y muchos decimos, no, sí, yo ya he perdonado. ¿Por qué? ¿Porque has dicho te perdono? ¿O porque has dicho, bueno, le perdono? Pero en realidad no has perdonado. ¿Y cuándo sabes tú que no has perdonado? Porque lo sabes. Porque a la primera de cambio que pasa cualquier cosa, tú saltas. ¡Pum! Eso es porque no has perdonado. O sea, esto es porque no ha habido perdón y por lo tanto eso sigue vivo. Porque al haber perdonado, eso se rompe. Digamos, la maldición, para emplear un término de esto así muy... Eso se rompe, la maldición se rompe. Entonces se olvida, porque cuando perdonamos de verdad olvidamos. Entonces, se produce de nuevo algo similar y en todo caso la persona que recibe el daño va de nuevo al punto 1, no al punto 2, porque el punto 2 no existe, porque eso se rompió. Y así sucesivamente, perdona de nuevo y otra vez al punto 1. ¿Eso en qué ayuda a la persona en sí, a la que recibe el daño, digamos? Muchísimo, porque siempre estará regresando al punto de partida, no irá acumulando. ¿Y en qué va a ayudar a la persona que tiene ese problema de amargura y tal, y con las consecuencias? Muchísimo también, porque esta persona, la tercera persona, le está dando la oportunidad a la primera persona de que se enmiende. Por lo tanto, hermanos, también es verdad eso. Decimos, a veces hay que apartarse, pero muchas veces no es tanto apartarse, sino perdonar de verdad. Desde luego es mucho más cristiano perdonar de verdad, porque ahí requiere la gracia de Dios para hacerlo. Cuando perdonas de verdad, olvidas. Y cuando olvidas, pues si luego se vuelve a reproducir algo similar, es como si partieras de cero, porque ya lo habías olvidado, ¿me estás entendiendo? Y estás ayudándote a ti mismo y estás ayudando a la otra persona que pueda tener pues, su dificultad en tratar el problema que tiene de resentimiento, rencor o lo que sea. Esto en las parejas, en los matrimonios, es fundamental. Fundamental. Y me dirás, Miguel, es que hay personas que tienen más facilidad en perdonar que otras. No. Y te voy a decir por qué no. Porque perdonar no es una cuestión sentimental. Es verdad que hay personas que perdonan más fácilmente porque manejan mejor sus sentimientos o porque olvidan antes, sus sentimientos no les afecta tanto. Pero eso no es perdonar. Perdonar es realmente cuando
cuando uno lo hace de convicción y Dios actúa ahí. Porque es un asunto de fe. Entonces, con que es un asunto de fe, obra Dios. Pero esa fe la da Dios, pero tú tienes que poner en marcha esa fe. Tú tienes que activar esa fe. No sé si me estás entendiendo. O sea, Dios te da la fe, pero tú tienes que activar la fe. Y cuando tú pones en marcha esa fe, entonces Dios obra y Dios actúa. Y no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de decisión, de entendimiento, de sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y de ponerlo en práctica. Y si tú dices, es que siempre va a ser así, es que siempre va a ser así, es que tú no has entendido bien la gracia de Dios todavía. ¿Por qué tiene que ser siempre así? De mal, quiero decir, de que se vuelva a repetir el problema. Estoy hablando de parejas. ¿Por qué tiene que ser siempre así? ¿Es que Dios no es más grande? Sí, ¿no? Dirás, porque claro, tu teología te dice sí. Muy bien, y es verdad, Dios es más grande. Entonces, ¿por qué no lo vives? Pues vívelo. Estamos hablando de verdaderos cristianos, hermanos. No estamos hablando de impíos. Los impíos no hace falta hablar. No. Estamos hablando de verdaderos cristianos. Si tú sabes que tu cónyuge es cristiano y tú eres cristiana o cristiano, si lo tienes todo ganado. Tú puedes confiar que más tarde o más temprano, de manera o de otra, eso se va a resolver porque esa persona es de Dios. Y Dios está con esa persona como está contigo. Entonces, ¿por qué tiras la toalla tan fácilmente? Actúa en fe. Hoy, ¿qué eres? De aquellos que zozobran en mitad del mar de Galilea, cuando venía la tempestad. ¡Oh, Señor, despiértate y sálvanos! Yo pienso que muchos de ellos decían, despiértate para que no te mueras dormido. Ya pensaban que se iban a hundir y que el Señor se iba a morir durmiendo. A ver, despiértate. Y a menos que veas lo que está pasando. Hermanos, caminar sobre las aguas es un milagro de Dios. ¿Sabes con lo que pasa? Que lo olvidamos. Pensamos que nosotros tenemos que caminar sobre las aguas. En un sentido, sí. Pero es Dios quien te hace caminar sobre las aguas, no tú. En el momento que piensas que tú vas a poder hacerlo y que depende de ti o del otro, en ese momento los dos se hunden. Dios, hermanos, no va a permitir una prueba mayor de la que podamos soportar. Y eso otra vez va, sobre todo, para las parejas. ¿Por qué digo para las parejas? Quiero decir, los matrimonios. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca el uno del otro. Eso es así, ¿verdad? Por lo tanto, es donde hay más fricciones, donde hay más problemas o donde puede haberlos. Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios no permitirá mayor prueba de la que podamos soportar. Por supuesto, es extensible a todas las relaciones. 1 Corintios 10:13, perdón. Leemos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escrito está. ¿Amén? ¿La palabra de Dios miente? No, es imposible que pueda mentir la palabra de Dios. Otra cosa es que tú, en tu entendimiento, en tus sentimientos, en tu foro interno o externo, lo que sea, pues no lo estés viviendo, pero eso es un problema tuyo. Porque la palabra de Dios no miente. Ni el tiempo ni el olvido detienen la amargura. Muchos piensan, bueno, mira, este problema yo lo soluciono en un pispás. Me voy de vacaciones, me voy a Bilbao, de vacaciones, sí, o a Cádiz también, de vacaciones en este puente, y cuando vuelva del puente, ya está todo arreglado. Pues no, porque no depende de las circunstancias. Los problemas de este tipo no se arreglan por las circunstancias, o con las circunstancias, o a causa de las circunstancias. Estos problemas solo los puede arreglar Dios.
Y Dios lo hace cuando Él quiere, también es verdad. Y también es verdad que Dios lo hace conforme a nuestra fe. Según tu fe te será hecho. O sea que, hermanos, pero quien lo hace es Dios. Así que ni el tiempo ni el olvido detienen la amargura. Esta siempre tiende a crecer si no se hace algo al respecto. Puede empezar como una pequeña semilla, pero crece y se multiplica, además no permite alcanzar la gracia de Dios. Otra vez, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solo afecta la amargura al individuo, sino a los que le rodean. Hebreos 12:15, perdón. Bien, señales externas, vamos a ver unas cuantas, pero luego continuaremos ya el próximo domingo si Dios quiere. Señales externas de la herida infectada y su confirmación bíblica. Estas son algunas señales de una persona con amargura y su confirmación en la Biblia. 1. Se encierra en sí misma falta de comunicación. Esto es lo más normalito, lo de andar por casa, vamos. Tú imagínate ese matrimonio y dos personas, una es más sensible que la otra, porque tengan la misma sensibilidad de los dos es muy complicado. O sea, eso no ocurre. Una es más sensible que la otra, igual que uno es más alto que el otro. Eso es así. Es decir, vamos a imaginar que la que es más sensible, con que se sabe más débil, y seguramente es más débil de forma de ser, pues siempre tiene la solución sencilla. ¿Cuál es? Que tú me vienes con un problema, o tú haces esto o lo otro, o dices esto o dices lo otro. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Pues que no va a haber respuesta. Y no te voy a hablar más en días, semanas, o vete tú a saber. Ni te voy a hablar, ni esto, ni lo otro. Claro. A ver, yo no lo puedo decir aquí, hay niños. Pero para buen entendedor estamos hablando de matrimonios. Y no. Y la otra persona, que aparentemente es como más fuerte, puede ser hombre o mujer, O sea, no siempre es que el más débil es la mujer, la más débil es la mujer y el hombre es más fuerte. No siempre es así, la otra persona dice, pero si yo no he hecho nada. Pero si no he hecho nada. ¿Pero qué te ha ofendido? Y le pregunta, ¿en qué te he ofendido? Y la persona ofendida dice, no te lo voy a decir. Tú ya debías de saberlo a estas alturas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que, digamos, aparentemente ofende, no sabe que ha ofendido, o no se da mucha cuenta que ha ofendido, y tampoco sabe qué es lo que está pasando. Entonces es una frustración enorme. Entonces, te das cuenta, eso es paradójico. La persona ofendida está mal porque está ofendida. Está dañada porque está ofendida. Pero la persona que supuestamente ha ofendido también está mal porque no sabe qué es lo que ha hecho. Y entra en una frustración enorme. Y encima la otra no le habla y ni el otro tampoco. O sea, al final esto es increíble. Y esta es la solución, hermanos, esta es la solución. Se encierra en sí misma falta de comunicación. Es que es todo lo contrario. Es que tendría que ser todo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? ¡Hablar! Claro, la persona dice, es que ya estoy cansado de hablar. Es que llevamos hablando toda la vida. Llevamos 60 años de matrimonio. Y ya me he cansado de hablar. Ya hablar no sirve para nada. Falso. Porque la comunicación es lo que tenemos como seres humanos. ¿Me estás entendiendo? Y si cortamos los cauces, si cortamos los contactos, si cortamos la comunicación, ya no queda nada. No queda nada. ¿En qué nos diferenciamos de los animales? Los animales no hablan. Y pensamos que con el tiempo esto se arreglará. No se arreglará, porque no se ha resuelto. Y os digo una cosa, si no se resuelven los asuntos, se vuelven a reproducir. Y a reproducir.
¿Qué ganamos con eso? Bueno, algo ganamos, que en la casa hay silencio. Algo es algo. ¿O no? Así que encerrarse en uno mismo no es la solución. Falta de comunicación. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Es una pregunta retórica. Nadie puede soportar eso. Es triste. Es triste que tantas parejas, o no solamente a nivel de pareja, a nivel de amistades también, o sea, eso hay que llevarlo donde sea, ¿no? No se aprovechan bien, porque entre cristianos, porque no se siguen las pautas correctas. Así que tenemos dos cosas, hermanos: perdonar de verdad y hablar de verdad. Y si uno dice, insisto en eso, yo ya he perdonado suficiente, estás fallando a la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, que significa estar continuamente perdonando. Y luego también fallan cuando dicen, ¿hablar para qué? Ya se ha hablado suficientemente. No hay solución. Ah, porque lo dices tú. Porque tú sabes más que Dios. O sea, Dios nos casa, entre matrimonios, Dios nos ha casado y tú dices que no hay solución. O sea, ¿estás haciendo a Dios mentiroso? ¿O de qué va esto? Así que, hermanos, hay mucho que trabajo, ¿verdad? Dos, tiene una actitud de ingratitud, esa persona que ahí sigue con la amargura. Según Timoteo 3, 1, 2, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Anda que sí los hay. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Pon la tele, la 1, y te saldrá ese ahí que siempre dice, bueno, lo que diga. Amador de sí mismo. Es terrible. Es cada vez más eso. Eso es la antítesis del amor de Dios, lo contrario. Es imposible tener gratitud cuando uno está continuamente enfocándose en sí mismo. ¿Cómo vas a tener gratitud? ¿Cómo vas a buscar la solución de Dios para el problema que tienes, del cual estamos hablando todo el rato, si estás centrado en ti mismo? Eso es ser amador de uno mismo. No es una cuestión de amor propio, lo cual está bien enfocado, ¿no? Aquí está hablando de otra cosa, aquí está hablando de un egocentrismo bien matizado con soberbia, con orgullo. Esto es terrible, es una aleación horrible. Entonces, cuando uno está centrado en sí mismo, no puede de ninguna de las maneras ni solucionar su problema porque no está buscando de Dios, porque está enfocado en sí mismo, y cómo va a ayudar a una segunda persona, a una tercera persona, cónyuge o no cónyuge, quien sea, con quien tenga el problema, es imposible. Por lo tanto, lo que es centrarse en uno mismo no es la solución, sino es parte del problema. 3, tiene una actitud de rebeldía y terquedad. Es que ves, una cosa lleva a la otra. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. 1 Samuel 15:23. La Biblia compara la rebeldía con la adivinación, que es brujería, y a la obstinación con la idolatría. La persona obstinada es esa persona que tiene una fijación en algo. Eso es idolatría, lógicamente. Claro. Hay una persona por ahí que solo quiere el poder, quiere ser presidente. Bueno, pues ya, eso es idolatría, claro, porque la idolatría no solamente es coger un ídolo y ponerlo ahí y hacer así. Es que cualquier cosa que uno desee por encima de su propia vida, de su propia alma, o la de su madre, eso es idolatría, eso es obstinación y es idolatría. Y la adivinación, pues la rebeldía es la adivinación y brujería. La Biblia lo compara así, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Matthew Henry escribe, ninguna cosa provoca a Dios tanto como la desobediencia, al poner nuestra voluntad en oposición a la suya. Por eso se la llama aquí rebelión y obstinación, y es tenida respectivamente por tan mala como la brujería y la idolatría. Vivir en desobediencia al verdadero Dios es equivalente a servir a otros dioses. Y estamos estudiando en Isaías lo que pasó con los moabitas.
¿verdad? La destrucción que trajo a Dios con los moabitas. Bueno, está en los vídeos, lo podéis ver ahí. Pues esto es, ¿por qué? Porque Moab, los moabitas eran idólatras, muy idólatras. Y Dios los destruyó. Y ya para acabar, el rebelde cree saber dónde va. Claro, y eso es adivinación. El rebelde dice, yo no necesito nada. Yo conmigo mismo me basto y me sobro. Porque lo que yo quiero no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Te dice eso. O sea, tú querrás lo que tú quieras querer, pero yo quiero lo que yo quiero. Yo, mi persona. Yo, mi persona, quiero lo que yo quiero. Y por lo tanto, con que quiero lo que quiero, voy a buscarlo como sea. Pecado de adivinación. Porque quiere saberlo. No es solamente cómo conseguir, sino que conseguir lo que ya quiere. O sea, va por delante, yo tengo eso en mente, eso es lo que quiero, y sé cómo conseguirlo, y voy a conseguirlo. Obstinación y rebelión. El obstinado solo hace lo que quiere hacer, esto es, implica un comportamiento idólatra, ya que está centrado en sí mismo, y llevándolo a la amargura y al resentimiento, consecuencia una de la otra, pues ahí está. La persona amargada en realidad tiene un comportamiento rebelde, porque se mantiene en esa amargura, persevera en esa amargura, no busca salir de esa amargura. Yo creo que hasta tiene una especie de síndrome de Estocolmo, algo así, porque ahí se siente cómoda, ahí se siente como, esto es lo que toca, esto es lo que hay. Y ahí sigue. Y quizás no es que tanto que tenga una meta de querer conseguir algo, pero ya lo ha conseguido. Está allí, en ese mejunje, en ese caldo. Y como digo, no es que se sienta cómoda la persona, pero un poquito sí. Porque es como que ha aceptado vivir así. Y cuando uno acepta vivir así, en esa amargura, en ese resentimiento y vive así, ¿cómo va a salir de ahí? Es imposible que pueda salir de ahí. Que Dios nos ayude. Y si tenemos algo así, que Dios nos muestre que es horrible vivir así y que es despreciable a los ojos de Dios, rechazable. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que los hijos de Dios, no voy a decir sean felices, porque eso es muy, muy, muy ligero, sino que realmente vivan en la paz de Cristo y en la gracia de Cristo. Y que perseveren en la paz y en la gracia. Y para perseverar en la paz y en la gracia es necesaria la fe. Pero es que Dios también te da la fe para buscar esa paz, vivir en ella y disfrutar de esa gracia y no moverte de ahí a pesar de los problemas y las dificultades de la vida. Amén. Pues eso es, hermanos, hasta aquí. Dios os bendiga.